¿Cuántos están contentos en la casa del Señor? Gracias le damos al Señor por un día más, porque reiteramos, ¿verdad?, su palabra que dice que es mejor un día estar en sus atrios que 1000 fuera de ellos, hermanos. Escogimos bien, escogimos una porción buena, ¿verdad?, estar delante de la presencia de Dios, para inquirir, para preguntar, para ser bendecidos por nuestro Dios poderoso. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hoy nos toca el hermoso privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Quiero hacer una palabra de oración. Vamos a abrir nuestra Biblia primeramente en Juan 1:51, por favor. Juan 1:51. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Amén. Esta palabra la dijo nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios y Padre bueno, Creador del cielo y de la tierra. Hoy, Señor, que estamos delante de tu presencia, Padre, dándote gloria, alabanza, honor, porque tú eres digno, Señor, de todas estas cosas. Tú las mereces, Padre. Hoy te pido, Padre eterno, por tu palabra, Señor, que tú traigas a ella, Señor, bendición. Y que cada uno de nuestros corazones esté abierto, Padre, a lo que tú quieres hoy hablar a tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, pongo tu palabra, Señor, en tus manos. Que seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Quita todo humanismo, quita toda palabra carnal que pudiera salir de mí, Señor. Hoy, Señor, toma el control, Espíritu Santo, de todas las cosas. Y tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y que traiga fruto a su tiempo, Señor eterno. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Y tu pueblo siempre a tu palabra dice amén. Amén, gloria a Dios. Aquí la palabra de Dios, hermanos, nos muestra algo hermoso, algo poderoso, que nuestro Señor Jesucristo tuvo a bien abrir esos cielos, hermanos. Y en el versículo de la palabra de Dios dice: de cierto os digo, que a partir de hoy en adelante, nosotros, en este caso sus siervos, iban a ver los cielos abiertos. Y yo me preguntaba y le preguntaba a Dios: ¿por qué dejó esta palabra? ¿Por qué dejó esta orden, verdad? Que los cielos estuvieran abiertos. ¿Y por qué es que nosotros en este tiempo, como hijos de Dios, necesitamos mirar, verdad? Ya en servicios atrás, el Señor ha puesto en nuestro corazón el poder escuchar, ¿verdad? Y nos ha invitado y nos ha hablado a través de su palabra la importancia de lo que es oír. Amén. Porque es esa fe, esa palabra que entra por el oír, y lo que va a dar cumplimiento a nuestra vida, en todas sus promesas, en todo lo que hoy nosotros no creemos por lo que vemos, sino por lo que oímos, y lo que oímos es la palabra de Dios. Pero hoy el Señor decía aquí: de cierto os digo, que ustedes de aquí en adelante mirarán los cielos abiertos. Y está hablando de mirar, porque el Señor Jesucristo lo que quiere es que hoy en día su pueblo mire y camine con esos cielos abiertos. Amén. Y esos cielos abiertos el Señor nos los muestra, nos los da a través de su palabra, porque el Señor, estos cielos abiertos significan la bendición de Dios. Que en este tiempo, hoy en día, hay veces que no miramos esa bendición, hermanos. El Señor nos lo dejó abierto.
No es que nosotros lo abramos, ni que alguien lo abra, algún pastor, alguna autoridad, sino que el mismo Señor Jesucristo abrió estos cielos, porque el Señor siempre en su corazón ha querido bendecir a su pueblo, ha querido bendecir a su iglesia. El Señor siempre ha querido darnos esa vida abundante. Y estoy hablando esa vida no tan solo en lo natural, estoy hablando esa vida en abundancia, en lo que Él es, en lo que la presencia de Dios es para nosotros. Y el Señor dijo, pero esto es que hoy tú lo vas a ver. Necesitamos mirar que verdaderamente esos cielos abiertos estén, porque el Señor Jesús los dejó abiertos. Pero hay algo en nosotros que ha cerrado esos cielos, hermanos. Ha cerrado esos cielos a causa del pecado de la humanidad, a causa del pecado del hombre. Esos cielos se han cerrado y nuestras bendiciones han quedado atrapadas. No las podemos mirar. Hay cosas en los hijos de Dios que no podemos mirar, porque están estos cielos cerrados, no por el Señor, sino porque nosotros tenemos ahí algo que ver. Hoy hablaba mi hermana abría la intercesión precisamente porque esos cielos el Señor nos lo ha dejado para que entonces, como testigos de que hoy tú decidas el bien o el mal, tú decidas vida o muerte. Entonces esa desobediencia que ha venido al hombre ha hecho que se cierren estos cielos y que las bendiciones de Dios entonces ya no lleguen a los hijos de Dios. Entonces ya no gocemos de esas bendiciones. A veces tenemos una vida y sobrevivimos a esta vida, hermanos. En una enfermedad nos acostumbramos a vivir con estos padecimientos. A veces con preocupaciones económicas. Y nos acostumbramos a vivir, ¿verdad?, con estas situaciones económicas. A veces hay escasez, a veces hay problemas, a veces no salimos de una cuando entramos a otra. Y entonces las bendiciones de Dios, ¿dónde están? Entonces, ¿dónde está lo que Jesús dijo? Que nosotros caminaríamos y veríamos los cielos abiertos. Y hay palabras específicas, hay cosas que hacer para que estos cielos no se cierren y los mantengamos abiertos. Pero yo quiero ahorita enseñarle acerca de la desobediencia y la obediencia, que es tan importante que hoy en día nosotros oigamos, miremos y ejecutemos. ¿Qué? La palabra de Dios. Es lo que nosotros necesitamos obedecer. Y el Señor me traía este ejemplo y el Señor decía a través de su palabra, y el Señor nos ha invitado a obedecer, nos ha invitado a que en este tiempo la obediencia juega un papel muy importante, hermanos, para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para prepararnos como siervos de Dios en un ministerio dentro de la casa de Dios, para prepararnos para ser hombres confiables, hombres que nosotros seamos dignos de que el Señor nos encargue hoy en día su casa, un ministerio, un alma. Tenemos que ser hombres obedientes para oír la voz del Espíritu Santo, de lo que hoy el Señor quiere hablar a la iglesia. Pero a veces en pequeñas cosas podemos ver esa desobediencia, hermanos, que no es fácil obedecer. Y que el Señor nos invita, porque la obediencia hemos leído a través de su palabra que trae esa bendición, trae esos cielos abiertos. Porque el Señor quiere que nosotros en esta tierra, en este mundo, gocemos de las bendiciones que el Señor ha provisto para sus hijos. Esa abundancia de vida, esa paz, ese gozo,
el estar en armonía. Y todas estas son bendiciones de parte de Dios, que cuando los cielos de Dios se abren, esas bendiciones empiezan a fluir, hermano, a tu vida, a tu familia, a la iglesia de Jesucristo y aún a los que te rodean, hermanos. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios, porque cuando esos cielos se abren, la gloria de Dios desciende. Y nosotros somos esa luz, esos portadores de la gloria de Dios. Pero a veces hay situaciones que nos separan, que nos roban esa bendición, hermanos, y una de ellas es la desobediencia. Y yo veía que hoy en día el Señor nos ha invitado a que nos estemos aprendiendo la ley de Dios. La ley de Dios tenemos que enseñarla a nuestros hijos, porque dice que es el espejo del alma. Y la ley de Dios, cuando nosotros violamos esa ley, hermano, las bendiciones entonces no llegan. Las bendiciones, porque es una obediencia, obedecer la ley de Dios. Pásale uno a cada uno. Porque este es el espejo del alma. Esta ley nos va a enseñar a obedecer la palabra de Dios, a obedecer lo que Dios puso en esta ley en el corazón de Moisés, para que esta ley entonces ahora pueda ser ese espejo, hermanos. Por eso puse ahí ese espejo, porque es el espejo del alma. Y hoy yo le puedo decir, hoy le puedo preguntar si hemos obedecido a aprendernos esta ley. Porque si ignoramos, por eso entonces transgredimos, por falta de conocimiento. Y al tener falta de conocimiento, desobedecemos, transgredimos la ley, y entonces esos cielos se cierran. Y esas bendiciones entonces se nos son quitadas. Por eso es importante, hermano, porque este es el espejo. Te pongo este ejemplo de este espejo, y yo voy a poner ahorita para que usted vea entre la diferencia, porque tenemos que dar entendimiento, y a veces estos ejemplos nos ayudan a que la palabra de Dios dé ese entendimiento. Amén. Entonces, este espejo es un espejo natural. Y si yo se lo pongo a mi hermana Nara, ese espejo, ¿a quién está mirando ahí, Nara? Y yo le puedo preguntar, a lo mejor ahí, ¿cómo se llama? Nara. Y a lo mejor yo le puedo, ahí Nara se puede preguntar en este espejo si es una buena hija. Sí, va a decir que sí es una buena hija. Y a lo mejor sí le puedo preguntar si es una buena ciudadana también. ¿Sí? Entonces este espejo es natural, y hoy todo lo que le preguntamos, esas 3 preguntas a mi hermana Nara, fueron buenas. Y para ella es buena hija, y para ella es buena ciudadana, y bueno, ella reconoce ahí su persona. Pero el espejo de la palabra de Dios, la ley de Dios, va a ser el espejo que va a entrar a nuestra alma y verdaderamente nos va a escudriñar, y verdaderamente nos va a enseñar si verdaderamente somos obedientes. Entonces hoy le puedo preguntar, no me conteste, si hemos hecho obediencia a aprendernos la ley de Dios. Si no lo hemos hecho o lo hemos medio hecho, tenemos que hacerlo, porque en estas pequeñas cosas Dios entonces viene y entonces escudriña nuestra alma, nuestra vida, y entonces encuentra si hay o no obediencia. Si no encuentra obediencia, entonces ese cielo se empieza a cerrar. Amén. Entonces nuestro Señor Jesús, a través de su palabra, dice que veremos esas bendiciones.
Entonces tú tienes que, una bendición es la sanidad. Amén, es una bendición de parte de Dios, hermano. No solo el dinero, los zapatos, las comodidades. No, una bendición de parte de Dios es que tu vida esté sana. Y en este tiempo tú tienes que mirar tu vida sana, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Tú tienes que mirar esa bendición en tu vida, hermano. Tú tienes que mirar ese cielo abierto que traiga sanidad a tu vida. Tú tienes que mirar también cómo Dios viene y ordena tu vida. Y a lo mejor te saca de muchas situaciones, de muchos problemas, y tú tienes que mirar hoy el cielo abierto en la paz. En la paz que en el mundo no hay, hermano. En la paz que allá afuera no se encuentra. Estamos allá afuera muy alejados de tener esa paz, pero el Hijo de Dios tiene que caminar en ese cielo abierto, en esa paz, en el amor, en el gozo. Que aunque venga la calamidad, aunque venga el problema, el valle, la circunstancia, tú tienes que mirar el cielo abierto en ese gozo. Y esto no se te tiene que robar, no se te tiene que arrebatar. Porque vamos a ver 4 cosas que pueden mantener el cielo abierto. La bendición de Dios, lo que Jesús dijo. No las vamos a mirar todas, solo me voy a enfocar en una. Y una de ellas es la obediencia, que la estamos mirando. Y lo vemos en Jesús cuando los cielos se abrieron, ¿verdad? Y el Padre mismo descendió el Espíritu Santo y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo toda mi complacencia, porque en él había visto obediencia, porque a Jesús le agradaba hacer la voluntad de Dios. Lo que el Señor le indicaba, a Jesús le agradaba. Y entonces este cielo abierto le sirvió a Jesús para caminar hacia su ministerio. Amén. También el ayuno. El ayuno es una llave que hace que el cielo no se cierre, sino que se abra. Y lo podemos ver en Joel 1:14. Ahí anótelo, usted lo puede checar. No me quiero detener tanto en esto porque son nada más puntos que pues tendríamos que predicar uno de cada uno. Y ahí dice que él, por causa del pecado de la desobediencia, entonces ese pueblo estaba muerto, sembraban y no cosechaban, estaban en dificultades, en problemados. Y Joel convoca ayuno, convoca al pueblo en ayuno y le pide a Dios perdón, pero también le pide a Dios que abra los cielos. Y que esto es en lo natural, hermano, que abriera los cielos y que lloviera, para que todo esto, que ya no tenían alimento, entonces ellos pudieran fructificar y volver a tener ese alimento, porque esto lo tenemos que mirar. Entonces ahí vemos también que en la llenura del Espíritu Santo también se abren los cielos. Lo vemos también en Esteban, a través del perdón los cielos fueron abiertos. Cuando Esteban viene y lo apedrean, él sale de su boca y dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los cielos le fueron abiertos para la revelación, porque él miró los cielos, pero miró el trono de Dios. Entonces, a través del perdón también es que nosotros mantenemos ese cielo abierto. Pero ¿para qué Dios quiere o para qué Jesús dijo que dejaba ese cielo abierto? Cuando Jesús dijo que dejaba ese cielo abierto, hermanos, quiere decir que Él iba a derramar sobre nosotros esa lluvia
temprana y tardía. Ahora sí vamos a abrir la palabra de Dios en Joel 2, 23 y 26. Joel 2, 23 y 26. ¿Alguien me puede ayudar? Del 23 al 26. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y los restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envíe contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Aleluya. Cuando Dios abre los cielos, hermano, le dije que el Señor quería bendecir, ¿verdad?, a su pueblo. Y esta palabra dice que cuando Él abre los cielos, entonces Él envía una lluvia temprana y tardía. ¿Y esta lluvia para qué nos puede servir a los hijos de Dios? Esta lluvia sirve, hermanos, acerca y para la palabra de Dios, para la semilla. Porque esta lluvia lo que hace es que la semilla que hoy estamos dando, esta es una semilla de la palabra de Dios, prepare el corazón, tu corazón, mi corazón, el corazón de tus hijos, el corazón de la iglesia. Primero esa lluvia va a preparar, porque va a bendecir, pero para que Dios bendiga tiene que preparar el lugar. Él no va a bendecir en el desorden, en la desobediencia, en donde no estamos cerca de Dios, donde nos hemos alejado de Dios. Ahí no hay bendición, ahí no envía a Dios bendición, hermano. Pero cuando nosotros venimos a la casa de Dios, cada que usted viene a la casa de Dios, el Señor abre los cielos y bendice, ¿verdad? Porque somos bendecidos por medio de la palabra de Dios. Ahí el Señor abre los cielos, están esos cielos abiertos, y entonces envía esa lluvia de bendición, esa lluvia temprana y tardía. Amén. Y entonces, ¿qué hace esa lluvia? Y viene y riega la palabra de Dios, prepara su corazón, pero también prepara su semilla. ¿Y para qué la prepara la semilla, hermanos? Porque la semilla que hoy es sembrada en tu corazón tiene que tener un ciclo, tiene que cumplir esa bendición, hermanos. Y entonces esa bendición viene a través de lo que va a hacer Dios a través de esa lluvia. Y una de las cosas es preparar tu corazón, y que la semilla de la palabra de Dios sea sembrada, encuentre una buena tierra para poder bendecir tu vida. Y número 2, va a ser que entonces esa semilla germine. Y número 3, entonces cuando una vez esa semilla de la palabra de Dios germinó, va a dar un fruto. Y después de que esa semilla ya dio un fruto, entonces esa semilla lo que va a hacer, ese fruto tiene que alcanzar una madurez. Ese fruto no se puede quedar así verde, medio chiquito. Y así es la palabra de Dios. Esa palabra no se tiene que quedar así en tu corazón, hermano. Tiene que cumplir esa bendición, ese ciclo de la palabra de Dios. Para eso Dios envía esa bendición. Y es bueno que los cielos se abran para que seamos bendecidos, porque nos lo dice ahí en Salmos. Es bueno que Dios abra los cielos para que Él nos escuche.
Es bueno que Dios abra los cielos para que entonces Él pueda derramarnos de su revelación. Es bueno. Pero hoy quiero decirte que la palabra de Dios es esa máxima bendición que tenemos los hijos de Dios. Es como Dios nos puede bendecir en esa máxima bendición. Porque entonces la palabra de Dios prepara un lugar. Entonces la palabra de Dios germina en nosotros. La palabra de Dios da fruto y la palabra de Dios entonces empieza a madurarnos. Porque esa palabra tiene que hacer dos cosas en nuestra vida, hermanos. Una es darnos esa sabiduría. Y la sabiduría no se mide por lo que tú sabes, sino la palabra sabiduría se mide por lo que tú en tu vida hay cambios. Esa palabra debe de traer cambios a tu vida. Cuando tú ves, cuando tú caminas, cuando tú vas por el camino de Dios, ¿cómo puedo yo saber que los cielos están abiertos? Porque hay bendición en tu casa, hay bendición en tu vida. Pero también, entonces tú empiezas a crecer, tú empiezas a madurar. Tú ya no eres igual, hermano. Tu conducta es diferente, hay cambios. Cuando yo tengo los cielos cerrados, hay desobediencia en nosotros. Y esa desobediencia entonces me va a llevar a que no haya cambios. Y lo que Dios quiere hoy en día en nosotros es ver esos cambios, hermanos. Que la palabra de Dios esté haciendo esa bendición, esté haciendo esa función, que esa palabra esté llegando a tu corazón y a mi vida en esa bendición. Por eso es que Jesús dijo: yo voy a dejar los cielos abiertos, porque si tú eres bendecido por la palabra de Dios, hermano, entonces te irá bien. Entonces tú mirarás con tus ojos, tú mirarás esas bendiciones que Dios va a traer en tu vida sobrenaturalmente, porque Dios es de lo sobrenatural. Porque Dios trae a nosotros esa bendición. Y dice Salmo 78, 23. ¿Puedes ayudarme, Nara? Y alguien me ayuda con Deuteronomio 8, 18. Vamos a Deuteronomio 8, 18, perdón. 8, 18. 8, 18. Amén, hermano. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Amén. Entonces ahí el Señor nos muestra, hermanos, que Él quiere bendecirnos también en esas riquezas. Ya vimos la riqueza de su palabra y qué es lo que va a traer a nuestra vida. ¿Cómo es el Señor cuando llega la bendición a nuestra vida? Entonces tú, como hijo de Dios, será sembrada la palabra, entonces va a germinar, entonces va a traer fruto y vas a alcanzar una madurez. Amén. Pero también Dios nos quiere bendecir, también en lo secular. Y dice: yo te he dado, ese cielo abierto te da el poder para hacer riquezas. Y no es que te diga que te vas a hacer millonario, hermano, pero Dios te va a dar, te va a quitar esa deudas, esa situación de calamidad, de problemas que a veces carecemos, no miramos, trabajamos y trabajamos, sembramos y sembramos y no cosechamos. Porque puede estar un cielo cerrado. No salimos de nuestro mismo ciclo de desobediencia, ¿verdad? Entonces lo que Dios quiere y dice: yo te doy el poder. Yo abro ese cielo para darte el poder, para darte esa paz, para darte esa vida, para darte una vida en abundancia. Para que nada te haga falta, ningún bien hace
falta a los que aman a Dios, porque entonces el Señor abre sus cielos para poderte dar ese poder. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú no tienes por qué atravesar por calamidades, hermanos, siempre y cuando obedezcamos la palabra de Dios. Entonces el Señor se encarga de abrir ese cielo para que entonces tú seas bendecido, hermano, en una bendición sobreabundante. Porque no es malo, porque no es pecado que tú seas bendecido, hermano. Al contrario, Dios quiere que tú seas bendecido y que tus generaciones, tus hijos, tus nietos sean bendecidos, hermanos. Los hijos de Dios tienen que ser bendecidos, porque Dios nos ha dado ese poder para hacerlo. Nos ha dado la sabiduría. Todo lo que tú emprendas en el nombre del Señor prosperará. Prosperará. Siempre y cuando lo emprendas en el nombre de Jehová de los ejércitos. En la obediencia, hermano. Dios va a calificar la obediencia en lo más mínimo. Pero Dios se agrada de la obediencia. Y lo vemos en Primera de Samuel. ¿Alguien me puede dar lectura? 15:22. Primera de Samuel 15:22. Ahí me mantienen la otra cita que les di. Ajá. Primera de Samuel 15:22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra que Jehová se complace, ¿verdad?, de la obediencia, hermanos. Y esta obediencia nos va a llevar a caminar por estos cielos abiertos. ¿Qué dice Salmos 78:23? 78:23. Porque el Señor abre los cielos también. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. ¿Y el otro? E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Amén. Entonces también de ahí proviene el pan de vida, hermanos. Dice que abrió los cielos y bendijo a su pueblo, y no tan solo les bendijo con poquito, dice que en una sobreabundancia. Y ahí es cuando Dios viene y bendice. Cuando dice que no ha visto un justo desamparado, ni su simiente, que hoy en día, porque esa es la carencia, hermano, porque dice que aquí lo vamos a mirar. Vamos a mirar los cielos abiertos. Esto se tiene que ver aquí abajo. Porque no está hablando de bendiciones celestiales o del cielo o del reino de Dios, de los cielos, cuando vayamos a morar juntamente con Cristo. Porque esta palabra la dejó Cristo para la tierra, y que a veces por la desobediencia todo esto se nos es quitado, hermano, y nos acostumbramos, que es lo más triste, y creemos que eso es lo mejor y que eso es vida y que eso es lo que Dios tiene para nosotros, cuando Él dejó un cielo abierto con bendiciones sobreabundantes. Necesitamos cambiar nuestra mente, que la palabra de Dios renueve nuestro pensamiento, hermano, y que entonces empecemos a caminar como Dios quiere que caminemos, y empecemos a mirar lo que Cristo dejó en su palabra, que tenemos que mirar hoy en día en este tiempo. Dígame, hermano. Lenguaje actual, hermano. Dice 1 Samuel 15:22. Entonces, 1 Samuel 15:22 dice: entonces Samuel dijo, mas le agrada al Señor que se le obedezca, y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Amén, gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios aquí más clara nos dice que le agrada a Dios que se le obedezca.
Amén. Entonces vamos a obedecer en estas pequeñas cosas que nos están mandando, hermanos. Tenemos 3 tareas los papás, si no me recuerdo. 1, enseñarles la ley de Dios. 2, enseñarles cuáles son los dones del Espíritu Santo. Y número 3, cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso hay que empezarlo a trabajar, porque dice que a Dios le gusta que le obedezcamos. Y esto mismo entonces va a hacer que los cielos se mantengan abiertos, porque esos cielos ya están abiertos, porque Jesús los abrió para nosotros, porque su pensamiento es que vivamos y que seamos bendecidos con todas bendiciones celestiales. Su pensamiento de Dios es que tú vayas de aumento en aumento, porque esa lluvia temprana y tardía también te va a llevar en esa madurez al crecimiento. Cada día tú viendo más, mirando más en tu vida el poder de Dios, el poder de lo que Jesús dijo, cielos abiertos. Vas a caminar con cielos abiertos, con la autoridad de Dios. Vas a caminar con mi presencia. Vas a llevar mi presencia a donde quiera que tú vayas. Y eso te va a dar reposo, te va a dar paz. Porque en este mundo, hermano, lo que ya no hay es esto. Hoy se vive la calamidad, se viven los problemas, se vive la escasez, se vive tantas cosas allá afuera, hermano. Y nosotros como hijos de Dios también eso lo hemos traído a la iglesia, porque hemos carecido de conocer esta palabra que Jesús nos dejó. Y todo el canal, toda esa llave, ciertamente le mencioné otras llaves, pero esta es la más importante, la obediencia de su pueblo. La obediencia, hermano, para que lo que Dios nos dejó no se nos sea quitado. Para que tú siempre tengas esa bendición sobreabundante. Mismo Jonás, Jesús vino a hacer esa conexión entre el cielo y la tierra, para que nosotros hoy en día podamos orar y el Señor nos escuche. Abra los cielos y escuche, porque sabe usted que Dios vive en el cielo, ¿verdad? Tiene un lugar en las alturas, en los cielos. Entonces, ¿qué tendría que ver el hombre con Dios, o cómo podría haber esa conexión? Esa conexión la da Cristo Jesús a través de esta palabra, porque Él abre esos cielos para que tú entonces puedas orar y el Señor te pueda oír. Aquí Jonás estaba en el mismo pez por su desobediencia, ¿verdad? Entonces él viene y se lo traga este pez, y dice que lo baja hasta lo último, dice el Seol. Desde el mismo Seol él clamó a Dios, y Dios desde los cielos oyó, abrió los cielos y oyó el clamor de Jonás, y vio en él arrepentimiento. Y el Señor vino y salvó su vida, y también cumplió el propósito, hermano, por el cual él había sido enviado a esa ciudad. Por la desobediencia, por tantito y pierde el propósito. Pero gracias a Dios, cuando él oyó su voz de Jonás en los cielos, entonces vino al rescate, vino a salvar. Y entonces también asimismo, él mismo lo lleva al lugar donde tiene que cumplir el propósito en Dios. Vemos cómo la desobediencia te puede separar de esa bendición, porque el propósito también es una bendición de Dios. El que tú cumplas como tu vida, como hogar, como familia, como casa de oración, cumplamos el propósito en Dios, es que el Señor tiene los cielos abiertos en esta casa, a favor de sus hijos, a favor de sus santos, porque Él mira esa obediencia, hermano. Él mira solo esa obediencia en nosotros, el que tú quieras obedecerle. Tal vez fallamos, tal vez el Espíritu Santo tiene que hacer una
un arduo trabajo, hermano, en nosotros, porque a veces no es fácil obedecer, ni pequeñitas cosas, a veces es difícil. Pero el Señor lo que mira en ti es el querer. Quiero obedecerte, Señor. Quiero mantener esos cielos que Cristo Jesús dejó para mí, para que yo sea bendecido por tu palabra, para que entonces, porque a veces la palabra de Dios también es, en esa desobediencia, hermano, la palabra de Dios es cortada, no hace su función. Porque entonces no somos hacedores. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, no somos hacedores. Entonces no viene esa sabiduría en nosotros. Entonces no cambia esa conducta en nosotros. Porque la misma palabra nosotros también hacemos que nos la roben. Y nosotros necesitamos caminar en este cielo, hermano. Que la palabra de Dios, que es la máxima bendición que los hijos de Dios tenemos, haga su función en nuestra vida. Que esa lluvia temprana y tardía caiga en nosotros, hermano. Que esa lluvia de Dios, cuando abre los cielos, caiga en nosotros y empiece a preparar nuestro corazón. Que esa palabra empiece a preparar nuestro corazón. Que esa semilla que hoy sale de la boca de Dios, hoy haya encontrado un lugar en ti y en mí, hermano. Para que empiece a germinar, para que empiece a crecer. Y una vez que la palabra de Dios empieza a crecer, hay cambios. No por ti ni por mí, sino porque la palabra de Dios es la que nos ayuda. Es esa palabra inspirada por Dios para que entonces en nosotros venga el querer cambiar, el querer renunciar, el querer apartarnos del mal. Para que esa palabra de Dios entonces venga a mi corazón y empiece a crecer y empiece a crecer en mí hasta que un día dé un fruto digno de arrepentimiento. Que Dios mire en nosotros ese arrepentimiento de haber desobedecido tanto tiempo, hermanos. Tanto tiempo hemos desobedecido porque hemos ignorado la palabra de Dios, porque no hemos sabido que la ley de Dios es para obedecerse. Eso es lo que Dios quiere y le agrada, que le obedezcamos, y lo demanda en un hijo de Dios, hermano, para que entonces seamos bendecidos y nuestra bendición no sea robada, no se acorte, no se quite de nosotros. Necesitamos obedecer para entonces dar ese fruto, y entonces ese fruto tiene que madurar. Ese fruto que eres tú y yo, porque nosotros somos fruto de la aflicción de Cristo. Somos fruto de la muerte de Cristo en la cruz, hermano. Somos ese fruto. Entonces ese fruto tiene que madurar. Y cuando ese fruto madura, entonces hay cambios. Entonces tú ya no y yo ya no somos iguales. Porque la palabra de Dios, la máxima bendición, tú la tienes en tus manos. Buscamos otras bendiciones y son buenas. Y en este tiempo tú vas a mirar la bendición de Dios en su multiforma. Pero la máxima bendición, cuando tú puedes ver que Dios te ha bendecido en esos cielos abiertos, es que tu vida y mi vida tengan cambios. Cambios genuinos, hermanos. Que tu hijo y tu hija tengan cambios. Que cada día tengamos una conducta como es la conducta de Cristo. Porque eso nos va a llevar esa semilla a tener una conducta como Jesús dijo, ¿verdad? Como Jesús caminó. Lo que tú viste de mí, eso haz. Eso ponlo por obra. Lo que tú ves de mí, mi obediencia. Lo que tú ves de mí, la rectitud de sus pasos. Lo que tú viste de Jesús, que fue manso y humilde. Lo que tú viste de Jesús, que nos enseñó el perdón. Lo que tú viste de Jesús, que se dio a los enfermos, que Él fue y predicó el evangelio, que obedeció a su Padre, que le gustaba ser enseñado por medio de los sacerdotes para obedecer la palabra de Dios. Lo que tú viste
que Él vino a hacer es cumplir la ley. No la quebrantó, no la violó, no la desobedeció, sino Él vino a cumplir la ley, a obedecer la ley de Dios, porque esta ley es la que nos va a conducir, hermano, en ese camino de esos cielos abiertos. Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y déjeme orar por usted. Que esta palabra tal vez fue pequeña, pero si tú meditas en esta palabra que Jesús dijo, que en este tiempo tú mirarías esos cielos abiertos, que tú anheles tener esos cielos abiertos, hermano, que tú anheles esa bendición a través de la palabra bendita de Dios, esa máxima bendición que tú tienes en tus manos, que también te invito a que tú la estés escudriñando, hermanos, porque ahí vienen todas las bendiciones de Dios, todo lo que Dios promete y que Dios firmó por su mismo nombre, que así sería, hermanos. Esas bendiciones, esos pensamientos de Dios que siempre es para bendecir tu vida, para bendecir a tu familia, para bendecir la casa de Dios, hermanos. Pero necesitamos hoy pedirle a Dios que nos ayude a mantener esos cielos abiertos, que si están cerrados, el Señor con su bendito poder venga y abre esos cielos, y que nosotros por medio de la obediencia mantengamos los cielos de bendición abiertos, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, Señor eterno, gracias te damos por tus palabras, Señor Jesús, las cuales tú dijiste en tu bendita palabra, Señor, que todos tus hijos verían. De cierto os digo que hoy ustedes verán esos cielos abiertos en su vida, en la vida de sus hijos, en la vida de su familia, en la vida de la iglesia de Dios. Padre Santo, te pedimos perdón por la desobediencia. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos no cumplido tu ley, Señor eterno. Te pedimos perdón porque hemos faltado a tu palabra, Señor, porque tal vez has venido a buscar ese fruto de arrepentimiento, Señor, ese fruto de obediencia, Señor, y no lo has mirado aún en nosotros. O tal vez, Señor, está muy pequeño, o tal vez, Señor, está inmaduro, pero hoy te pido, Espíritu Santo, por medio de tu palabra bendita, la cual, Señor, hoy tomo esa semilla, Señor, ese cielo abierto, donde tú envías, Padre, esa lluvia temprana y tardía, Señor, sobre la vida de las tierras, de los corazones de mis hermanos, para la preparación del mismo corazón, de la misma tierra, para que cada día que la palabra de Dios sea expuesta, tenga un lugar donde pueda ser sembrada, donde pueda germinar en nuestro corazón, donde pueda crecer, donde pueda dar fruto, donde pueda madurar, Señor, para que tú entonces vengas y bendigas nuestra vida, Señor, con tu palabra, con tus promesas, con lo que tú has dicho en tu palabra, Señor, que tú nos has de bendecir siempre en esas bendiciones celestiales, donde hoy, Señor, sabemos que la bendición que proviene de Dios no añade tristeza. La provisión de Dios, la bendición de Dios, no puede robarle el enemigo, no puede robarle este mundo, Señor, porque esa bendición proviene de ti para nosotros, Señor. Porque tú pagaste el precio, Padre, porque tú llevaste nuestras dolencias en la cruz del Calvario, tú llevaste nuestras aflicciones, Padre, tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, nuestros problemas, nuestros pecados, para hacernos libres, Señor, para poder gozar de la vida que tú nos regalaste a través de la cruz del Calvario, Señor.
la vida, Señor, que tú hoy nos regalas, esas bendiciones, Padre, que tú pagaste por ellas en la cruz del Calvario, Señor. Hoy renueva nuestra mente, cambia nuestra mente, que tu palabra, Señor, hoy meditemos de día y de noche, Señor, para poder saber que hoy necesitamos mirar y caminar con esos cielos abiertos. Que esas bendiciones no se nos sean quitadas, Señor, porque tú ya no las diste. Tú ya no las diste en la cruz del Calvario, Señor, en tu palabra. Por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Quita la enfermedad, Señor. Quita toda aflicción, Señor, que no es de ti, que ha venido a través del pecado, que ha venido a través de la desobediencia, Padre. Esa aflicción, Señor, que ha venido a través de que hemos rechazado tu palabra, tu presencia, el consejo de tu palabra, Señor. Pero hoy te pedimos, Espíritu Santo, hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que cada palabra, Señor, que nosotros escuchemos, que cada palabra, Señor, que nosotros, por medio de un predicador, por medio de tus hijos, Padre, por medio de una predicación en la radio, que esa palabra, Señor, haga su función en nosotros, traiga bendición y vida eterna. Traiga bendición a nuestra vida, traiga bendición a nuestra alma, traiga bendición a nuestro cuerpo, Señor. Porque por eso tú dejaste esos cielos abiertos, porque de ahí tú envías bendición y vida eterna. De ahí envías toda la tierra, Señor, para que sea llena de tu gloria, sea llena de tu paz, de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia. Que hoy los cielos, Padre, sean abiertos. Que hoy los cielos sean abiertos, Padre, para que nosotros podamos, Señor, ser bendecidos, ser más que bendecidos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Que Jehová bendiga a su pueblo. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Que el Dios del cielo siempre, Señor, lo que mire en nosotros sea esa obediencia. Y la mire con agrado, Señor. Y que el Señor Dios Todopoderoso nos conceda tener la paz de Dios a cada uno de nosotros. Y a mis hermanos que aún no están aquí, a los pastores de la iglesia, Padre, llévalos en bendición y en paz. A cada uno de tus siervos, a las familias y a los hogares de la casa de oración, yo soy el buen pastor. Y a todos aquellos, Señor, que un día pisaron tu casa, Señor, llévales esta bendición hasta que sobre y abunde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Que esta palabra tenga el cumplimiento en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, que los lleve en bendición.